juntos para platicar de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor por este momento. Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea, Señor, la gloria, la honra y el honor para ti. Y nuevamente, Señor, te agradezco la oportunidad que me das de venir a escuchar tu palabra, de venir a compartir tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos hoy presentes y trae a quienes vienen en camino, Padre, tráelos con bien y apresura sus pasos, por favor. Y pues que sea palabra tuya la que se hable, no palabra de hombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estas últimas semanas hemos estado viendo los atributos de Dios. Paco nos ha hablado de los atributos intransferibles, todopoderoso, todo lo sabe, está en todos lados, omnisciente, omnipotente y omnipresente, y que Dios no necesita de nada. En fin, esos son algunos de los atributos no transferibles de los que Paco nos platicó. A mí me ha tocado comentarles de los atributos transferibles de Dios. La última vez que nos encontramos habíamos platicado de dos de ellos. Dios es santo, son Dios santo, Dios es amor, Dios justo, Dios verdadero. Los dos que dimos la vez anterior, Dios es santo, Dios es amor. Platicábamos respecto de que Dios es santo, de que es apartado del mal. Dios es apartado del mal, no hay mancha en él, es completamente limpio, o sea, no hay pecado en Dios. Y Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y nos ha hecho santos también. Entonces lo que el Señor nos pide es que vivamos como santos, como lo que hemos sido llamados a hacer, que vivamos apartados del mal, que vivamos apartados del pecado. También vimos Dios es amor. Bueno, ahí está, Dios es amor. Y decíamos que el amor de Dios es diferente al amor de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el amor que nosotros conocemos o como lo entendemos proviene de un corazón engañoso. Por lo tanto, lo que nosotros definimos como amor es engañoso. Muchas veces confundimos ese amor con sentimiento. Y no es que el amor no conlleve sentimiento, el amor conlleva sentimiento, pero no es exactamente un sentimiento, sino es una acción. Veíamos que era una acción. ¿Qué hizo Dios? Entregarse, dio a su Hijo. Eso es una acción, es un verbo. Entonces lo que el Señor nos pide es que nos entreguemos de la misma manera. Hablábamos de lavar los trastes, ¿no? Y el martes, en la clase del martes se dio un ejemplo muy claro, muy común, de que si tu esposa te dice, pásame algo, y a ti te revienta porque estás viendo la tele bien instalado sentado, pues no, lo tienes que hacer. Sí, como no, vas y lo llevas. ¿Por qué? ¿Porque amas a tu esposa o a tu esposo? Sí, pero sobre todo, ¿por qué? Porque amamos a Dios. Por amor a Dios me voy a entregar, por como Él se entregó. Era lo que comentábamos en la clase previa, esos dos atributos. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de Dios es justo y Dios es verdadero. Me voy a hacer para acá porque la bocina quiere llorar. Voy a adelantar las láminas para situarnos en Dios es justo. Ahí está, esa va a ser nuestra primer cita. Respecto de que Dios es justo, bueno, la justicia de Dios quiere decir que Él siempre actúa de acuerdo con lo que es recto, y Él mismo es la forma final de rectitud. Él pone el máximo estándar de lo que es la rectitud. De hecho, en algunas citas, Deuteronomio 32:4 e Isaías 45:19, dice que Dios es recto y justo. Ahora, por ser justo, es necesario que Dios castigue el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es malo y requiere ser castigado. Entonces, a veces pareciera que Dios no castiga el pecado, entonces pareciera que es injusto. A veces tenemos esa impresión de que ¿por qué? Y nos quedamos con esa mala impresión de que Dios pudiera ser injusto, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque Él ha puesto muy claros los parámetros. Van a ser justificados los que yo he hecho santos, los que he apartado del mal. Entonces, Él nos ha justificado dando a Cristo como un sacrificio. Con ese sacrificio, esa es la paga que se requiere ¿para qué? Para el pecado.
Entonces, Dios no es que esté siendo injusto, que sea desequilibrado, no, el Señor no es desequilibrado, todo está dentro de su balance. Entonces, al que no ha justificado, al que no ha hecho parte de su rebaño, pues ese va a tener su castigo, un justo castigo, y el que ha sido justificado, pues es el que tiene fe en Jesús. Entonces, Él no muestra parcialidad. Dios no es un Dios parcial. Al ser un Dios justo, no es un Dios parcial. Precisamente porque nos ama, es un Dios justo. Ejemplos. A mí me ha tocado dar clase, he sido maestro de universidad. Y sí, a veces te ligas tanto con los alumnos que no falta que tienes tus favoritos. Y ya está bien avanzado el semestre. Y las reglas las pusiste al inicio del semestre. González no pasa. Pero es a todo dar. Vamos a regalarle el 6. Suele suceder. Los padres que tienen 2 hijos o más, tal vez, ¿tienes favoritos? Mis padres los tenían. Tal vez sea el caso, ¿no? Tú les pones las reglas a tus hijos y pues sí, regularmente las cumples, pero a veces se te pandea el machete, ¿no? No, es mi consentido. Pues, ¿cómo? Bueno, eso se lo voy a dejar pasar. Se la voy a pasar. Me imagino que nada más ocurre en mi casa. En la casa de mis papás ha de haber ocurrido nada más eso. En las de ustedes probablemente no. Pero cuando hacemos eso, no estamos actuando como Dios. No estamos siendo justos. El Señor ha marcado bien los lineamientos de lo que es el ser justo. En este caso, en el caso del Señor, dice, los que he escogido, los he amado, los he justificado. Ellos son los que están de este lado del redil. Los que no, van a sufrir la ira de Dios. Él pone las reglas y las sigue al pie de la letra. Él no está con que, o sea, luego es pecador y no cree en Jesucristo, pero es a todo dar, le voy a dar chance. No, Dios no es así. Y Él lo que nos pide es que no mostremos parcialidad, que seamos justos como Él es justo. ¿Cómo llama Dios? ¿Cómo se le llama a Dios en 2 de Timoteo 4:8? Pues que es un juez justo. Dios es un juez justo. Y en Salmos 89:14 nos dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, aquí nos está diciendo y reiterando que es un Dios justo. Entonces, cuando nos paremos delante de Dios, todos debemos tener la certeza de que vamos a ser juzgados con justicia justa y pura. Para los que hemos sido apartados del mal por Dios, esto es un consuelo, porque no vamos a sufrir la ira de Dios. ¿Sí? Ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. No vamos a sufrir la ira de Dios. En 1 de Pedro 1:17 se menciona, ¿no? Nosotros mismos escaparemos a la ira de Dios porque hemos sido hechos santos por medio de la sangre de Cristo. ¿Para quiénes es una advertencia? Bueno, pues para los que no aceptan a Cristo como su Salvador. Para ellos es una advertencia de que Dios va a actuar con su justicia, con su ira, no para nosotros. Para nosotros es un consuelo, como decíamos. Bien, 2 de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Ahora sí ocupo mis gafas. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice que Dios, cuando haga juicio, ¿qué va a hacer Dios para aquellos que han causado problemas? No, me equivoqué de la cita. No, perdón. Voy a tener que leerla de nuevo porque no sé por qué no es la cita que había escogido. Perdón.
Esto es, según de Tesalonicenses 1, 5 a 10, esto es demostración del, me he de haber equivocado en 1 de Tesalonicenses. Esto es demostración del juicio justo de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bien, ahora sí, ¿qué nos está diciendo estos versículos? ¿Qué hará Dios cuando el juicio venga sobre aquellos que han causado tribulación, que han causado problemas? ¿Qué nos dice el versículo 6? Pues que delante de Dios todos serán atribulados. No dice, toma tu venganza, ¿verdad? No dice, toma tu revancha. ¿De quién es la venganza? La venganza es del Señor. Entonces van a ser atribulados delante de Dios. En el versículo 7 nos dice que ¿qué hará Dios para aquellos que han tenido problemas? Bueno, nos dice que hay que tener reposo en que Jesús vendrá con sus ángeles a juzgar a quienes le rechazaron. Esa es la tranquilidad que debemos tener, que Dios va a hacer su justicia. Dios es un Dios justo, y a los que no ha proclamado como hijos suyos, a los que no ha dado la salvación, los va a enjuiciar con su ira. Entonces, como nuestro deseo es imitar a Dios, algo que tenemos que hacer y que debemos tener mucho cuidado es de no mostrar favoritismos. Si están puestas las reglas, o si nosotros ponemos las reglas, pues entonces debemos actuar como Dios actuaría. No podemos actuar de una manera diferente, por eso es un atributo transferible. Estos atributos transferibles nos hacen más a la semejanza de Dios, hace que nos asemejemos a Dios, no que seamos como Dios, no. Recuerden lo que dijo la serpiente, serás igual a Dios, serás como Dios, no. Estos atributos hablan de la semejanza que tenemos con Dios, entonces nosotros debemos actuar en justicia. Luego, vamos a hablar ahora de que Dios es verdad. ¿Alguna pregunta, cuestionamiento, comentario respecto de que Dios es justo? ¿No? ¿Continuamos? Ok. Bien. Dios es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios no miente, ¿no? No puede mentir. ¿Por qué no puede mentir Dios? Porque un Dios justo no podría ser mentiroso. Un Dios que es santo, que está apartado del mal, no puede mentir. Entonces, Dios no miente, y el fundamento de nuestra fe es confiar en la persona de Dios, porque Él es verdad y Él es la fuente de toda verdad, y Dios no puede mentir. Entonces, la vida eterna que Él nos ha prometido, nos la va a cumplir. Es una de las promesas de Dios. Las promesas que Dios ha hecho, pues nos las va a cumplir, y debemos tener la certeza de que así será. ¿Por qué? Porque Él no puede mentir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es la verdad absoluta. Y al mundo le causa un poco de escozor, un tanto de no entendimiento. ¿Qué es esto de que Dios sea absoluto? En un mundo donde te enseña la filosofía, donde la ciencia te enseña que todo es relativo y nada es absoluto, no cabe el entendimiento de que tenemos un Dios cuya verdad es absoluta. ¿Qué te dice el mundo? Que para hacer investigación, o que la vida es dialéctica, esto quiere decir movimiento, que vas a tener una unidad de comunes y contrarios, pero que después de ese comunes y contrarios vas a saltar a dar una categoría que se llama paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, y después vas a pasar a algo que se llama la negación de la negación. Esa es la manera en la que se hace la investigación. Tesis, síntesis, antítesis. Entonces, todo es cambiante. Según estas leyes de la dialéctica, que es movimiento, todo es cambiante, todo es relativo, nada